Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos a los que van a estar conectándose, los voy saludando. Están llegando tarde hoy. ¿Están por ahí? Hola, Ma. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, se ve que todos se fueron a pasear con este día que hizo hoy. Ahí está, ¿cómo andan? Bienvenidos, hola Gisela, hola Gonza. ¿Cómo andan por ahí? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Disfrutaron el día? Un día primaveral. Qué bueno es otra vez poder estar conectado, como siempre decimos, poder estar compartiendo este tiempo precioso, precioso delante del Señor, unidos como familia, como congregación. Siempre es un tiempo precioso, es un tiempo donde disfrutamos mucho poder hablar de sus cosas, poder compartir acerca de lo que el Señor nos viene hablando. Ayer justamente tuvimos una reunión con los hermanos y decíamos qué importante el poder conectarse, el poder estar alineados a lo que el Señor nos viene hablando en este tiempo. Hay tanta claridad en el mensaje, en la dirección, eh, en la línea de lo que Dios nos está hablando, que es un tiempo de revelación precioso, un tiempo de revelación muy fuerte. Hola Fede, ¿cómo andás? Bienvenidos. Estamos esperando, ¿eh? Fede, estoy esperando, te comprometo acá delante de los hermanos, Fede y Josela, los estamos esperando, Ellos en un tiempito van a estar compartiendo la palabra, así que estamos expectantes por lo que están preparando. Como les decía, es un tiempo donde el Señor la verdad nos viene hablando y estamos tan crecidos en esa unidad de la fe, en ese alineamiento, en ese compartir lo que el Señor nos viene hablando, que eso produce mucho gozo, produce mucha alegría y lo disfrutamos, ¿sí? Siempre que nosotros, hola Ali, ¿cómo estás? Siempre que lo miramos las cosas humanamente, a través de una mirada humana, siempre vamos a ver las cosas negativas que están sucediendo alrededor nuestro, ¿no? Pero cuando realmente podemos tener una mirada espiritual de lo que sucede y podemos entender lo que siempre decimos, que a los que aman a Dios todo nos ayuda bien, y ese bien es la formación de Cristo en nosotros, podemos gozarnos en medio de las tribulaciones, podemos disfrutar aún en las tormentas, sabiendo que nuestra casa está edificada sobre la roca, ¿no? Que Cristo es la roca y que podrán venir tormentas, vientos, cosas adversas, pero nada va a caer, no, la casa no va a caer porque sabemos cuáles son los cimientos, ¿no? Y cuando esto sucede también es tan preciosa, es tan precioso el tiempo cuando lo podemos ver desde un ámbito espiritual. Hola Edu, bienvenido a Noemí, a toda la familia. Es tan precioso cuando podemos disfrutarle a él, ¿no?
Muchas veces pensamos que como decía Pablo, el morir para mí es ganancia, ¿no? Que esa muerte que muchas veces hablamos a nuestros propios deseos es una pérdida, que esa muerte a nuestra propia realización es una pérdida, pero es totalmente lo contrario, ¿no? Es totalmente lo contrario. Realmente es encontrar el placer. En el video pasado estuvimos hablando acerca de lo que era el placer y lo que era el placebo, ¿no? Dijimos que la religión era un placebo para una enfermedad que no tenía cura, que era nuestra vieja naturaleza, ¿no? El considerarnos cristianos, el congregarnos, el alabar al Señor, el cantar canciones, el conocer la palabra, era un placebo, porque si todo eso no estaba acompañado de una experiencia, de la experiencia de Cristo en la cruz, entonces no había regeneración, no había salvación, ¿no? Podemos profesar una vida cristiana sin cruz, pero eso no nos proporciona la vida, ¿no? Si no hay vida, si la vida de Cristo, ¿no? Si la nueva naturaleza no fue proporcionada y no está en nosotros y no es desarrollada, entonces no hay nada que discipular, no hay nada que produzca vida, ¿no? Entonces nos convertimos en religiosos como los que había y a los cuales Cristo vino a enfrentar y a exhortar, no, no para muerte, sino para vida, ¿no? Lo que Jesús vino a hacer con las religiones de ese tiempo, con los fariseos, era tratar de salvarlos, tratar de que conozcan la verdad y que esa verdad se había hecho presente, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, ¿no? Pero ellos tenían la verdad delante y en vez de reconocer la verdad la mataron, porque se enamoraron de una religión, porque no amaron la vida, amaron más su propia vida que la vida de Cristo en ellos, ¿no? Y hablábamos que este placebo de la religión era la tranquilidad que nosotros podíamos llegar a sentir de considerarnos salvos por obras, por congregarme, por estar en un lugar, por servir al Señor, por cantar canciones, como decía, o por tener el título de cristiano. Pero nada que ver, nada de esto ataca una enfermedad que era nuestra vieja naturaleza, que amaba pecar y estaba esclavizada al pecado y para la cual la condenación estaba preparada eternamente, ¿no? Lo que proporciona, decíamos que este placebo era algo similar, este remedio que no sanaba, que no curaba, era algo similar, pero que no portaba, pero no era un medicamento verdadero. Entonces muchas veces vemos gente que se conforman con placebos que los haga sentir un poco mejor, que los haga sentir un poco más tranquilos, y que eso resuelva su situación momentánea, pasajera, pero no ven y no dejan que la vida de Cristo sea realmente la que quite la esclavitud, la que quite, no, la vieja naturaleza que estaba condenada a muerte, y el lugar donde Cristo puso esa condenación, dice que la clavó, era un acta que había de muerte contra nosotros y Cristo la clavó en una cruz. Quiere decir que si no pasamos por la cruz, esa acta de condenación sigue actual para nosotros, sigue teniendo poder, pero cuando nosotros vamos a la cruz, ese acta de condenación de muerte que había sobre nuestras vidas queda anulada por el pago de Cristo en esa cruz, y nuestra naturaleza antigua queda ahí y Cristo, Dios pone una nueva simiente, pone una nueva semilla, ¿no? Una nueva naturaleza empieza a crecer en nosotros, la vida vuelve a correr dentro de nosotros y podemos volver a esa relación que tenemos con el Padre, ¿no? Y yo pensaba, digo, todas las angustias, todos los temores, aún los ataques de pánico, todo lo que nosotros vemos en personas aún
que están en el cuerpo, ¿no? Que están siendo cristianos. Todo eso proviene justamente de esto, de que todo ese caminar, todo ese peregrinar, estuvieron siempre tomando placebos, pero nunca tomaron el remedio verdadero que es Cristo para sus vidas, ¿no? Y para continuar un poquito esto, para continuar un poquito adelante con todo esto y seguir profundizando, Dios me habló acerca de algo que viene, como decía, de la mano de esto, y que es un placebo que la religión ha impuesto acerca de un lugar, ¿no? Un lugar. Muchas veces hemos caído en esto, muchas veces hemos pensado de esta manera, que Cristo se movía o que el poder de Dios se movía en un lugar, que la adoración se producía en un lugar, que Dios atendía en un lugar y que cuando nosotros íbamos en pos, o que la unción estaba en un lugar, que los milagros estaban en un lugar, que la palabra estaba en un lugar, y que nosotros entonces íbamos a un lugar a ser provistos de la unción, ser provisto de la manifestación del poder de Dios, ser provisto ¿no? de la llenura del Espíritu Santo, y a un lugar donde estaba la revelación, donde estaba la palabra, donde estaba el mensaje, no como un lugar físico, ¿no? Y muchas veces pasó o nos ha pasado que nos hemos sentido tranquilos yendo a ese lugar, ¿no? A ese lugar. Y también, ¿cuántas veces nos pasó que hemos llegado agotados, que durante toda la semana o durante un tiempo hemos sentido pesar, cansancio, angustia, y parece que vamos a un lugar donde descargamos eso, donde nos inflan con un inflador espiritual para que sigamos adelante, y cuando salimos de ese lugar entonces empezamos a desinflarnos lentamente hasta que otra vez volvemos a la misma situación con la cual cargábamos, ¿no? Pero esto no funciona así. Esto no funciona así. Si nosotros pensáramos en el Evangelio como algo, como una situación, como lo que estamos hablando, un lugar donde yo voy y me inflan y me proporcionan de cosas que vuelvo a perder rápidamente, entonces tendríamos que pensar en nuestras vidas como esas cisternas rotas que habla la palabra de Dios, ¿no? Esas cisternas rotas que no pueden contener el agua, que no pueden contener la vida. Si esto funcionara de esta manera, entonces estaríamos hablando de un sistema en nosotros mismos que no puede contener la presencia de Dios, que el Dios no está en nosotros, ¿no? Sino que está en un lado donde nosotros lo tenemos que ir a buscar. Y pensaríamos que Dios está con nosotros, pero en realidad nada de esto es así. Dios está en nosotros, Cristo está en nosotros y su vida está en nosotros. Por eso no vamos a buscar el descanso a un lugar, por eso no vamos a buscar la paz a un lugar, ¿no? Sino que ni hacemos nada para conseguir paz, ni hacemos nada para conseguir descanso, porque el Señor es nuestro descanso. Él es la paz. No nos da paz, no nos da descanso. Él es el descanso. Él es la paz. Él no nos da vida. Él es la vida. Y si le tenemos a Él, entonces tenemos la vida, tenemos la paz, tenemos el descanso, tenemos la libertad. No necesitamos ir a un lugar para que nos liberen, sino que en Cristo está la verdadera libertad. Si conoces al Hijo, entonces Él los hará verdaderamente libres. Cuando entendemos que nosotros vamos a un lugar para ser libres, vivimos dependiendo de ir a ese lugar para que nos vuelvan a liberar y nos vuelvan a liberar, y esa no es una verdadera libertad. La verdadera libertad es Cristo, es tener a Cristo en nuestras vidas. Tener a Cristo en nuestra vida no depende de un lugar, ni depende de una persona, no depende de un ministerio, no depende de una iglesia, ¿no?
Nada de eso, nada depende de eso. No hay un lugar donde haya más unción que otro, porque la unción es el Hijo. Él es el ungido. Si Cristo está, somos ungidos en Cristo. No necesito que me unjan, no necesito que me liberen. Cristo es la libertad. Sí necesito que me conduzcan a Cristo para que yo pueda acceder a la libertad, para que pueda acceder a la vida. ¿Sí? Y esa es nuestra función, conducir a la gente a Cristo para que en Cristo puedan conseguir aquello que nosotros no podemos darle humanamente. Cuando nosotros guiamos a la gente a nosotros mismos, entonces las esclavizamos de un ministerio, las esclavizamos, ¿sí? de una forma. Y después vemos más cristianos parecidos a los ministerios que a Cristo. Y eso es algo que produce muerte, no produce la vida. La vida no está en ese sistema. Y no estamos hablando de una persona, estamos hablando de un sistema que vuelve a las personas dependientes, ¿no? O que exaltan un ministerio considerando que es más ungido que otro, que hay más poder que otros. No, no, no. Todo eso está en Cristo. Y Cristo está en nosotros. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, si en la casa hay pan de vida, todo lo demás está garantizado. Pero dentro de esto que hablábamos del placebo de la religión, y que de lo cual hoy quería continuar, el lugar físico también es un placebo. Es como decía recién, si vamos a un lugar. Pero hay algo que me sorprendió mucho. Pablo no volvió a Damasco. Pablo no volvió a ese camino para volver a recibir o para volver a encontrarse con Cristo. ¿Se acuerdan que la conversión de Pablo fue camino a Damasco? Él vio una luz y la voz del Hijo que le decía, ¿por qué me persigues? Y él cayó y tuvo un encuentro tremendo con el Señor, pero nunca más volvió a ese lugar, porque lo que tenemos que entender es que no es el lugar. No es el lugar. Y en el Antiguo Testamento, sí era el lugar. En el Antiguo Testamento sí era el lugar donde se encontraban con el Señor. Por eso está, ¿no? Cuando Moisés se encuentra con la zarza encendida y le dice, este lugar es santo, quítate las sandalias. Cuando cada uno se encontraba con el Señor, iban levantando señales, iban levantando señales en ciertos lugares donde se habían encontrado con el Señor. Acá me encontré con el Señor, en este lugar me encontré con el Señor, ¿no? Donde Dios les hablaba, donde se encontraban con el Señor, levantaban una estructura o levantaban piedras, recordando que se habían levantado, que se habían encontrado con el Señor en ese lugar. Pero cuando Cristo viene, cuando Jesús viene, se terminaron los lugares. El lugar es el Hijo. El lugar de encuentro, el lugar donde nos congregamos, donde nos encontramos, es Cristo. No es un lugar, ¿no? Ya no es el lugar santísimo, ya no es el lugar donde Moisés hizo tal cosa. No, ya no es un lugar físico. Y me acordaba y Dios me hablaba de este pasaje precioso donde Jesús agarra a Jacobo, a Juan y a Pedro y le dice, síganme, y se va a un monte, ¿no? Y dice que ahí Jesús orando, su rostro empezó a resplandecer, sus ropas empezaron a resplandecer y de repente vieron a Jesús brillar, ¿no? Y me encantó lo que dice Pedro. Pedro en un momento dice, Pedro siempre tan oportuno, con ideas tan extraordinarias. De repente Pedro le dice, sería bueno que hagamos 3 enramadas en este lugar. Sería bueno quedarnos en este lugar donde sucedió esto tan tremendo. Pero
pero dice que automáticamente escuchó la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado, a él oíd, ¿no? Es como que el Padre le estaba diciendo a Pedro, Pedro no es el lugar, Pedro no es este lugar que tiene algo especial, sino que el nuevo lugar de reunión, el nuevo lugar de encuentro es Cristo, es mi Hijo. A partir de ahora todo va a estar en Él, la vida está en Él, y si no vas a Él, entonces no hay nada, porque fuera de Él no hay absolutamente nada. El nuevo lugar donde nosotros nos recibimos, somos ungidos, somos no amados, somos perdonados, somos justificados, donde recibimos la paz, donde tenemos la vida, es Cristo y fuera de Él no hay absolutamente nada. No depende de un ministerio, no depende de un templo. Dice la palabra que el Señor no habita en templos hechos por manos humanas, ni puede ser servido como si Él necesitara algo de nosotros, ¿no? El lugar de encuentro, como decíamos recién, dejó de ser un lugar. El Señor dejó de manifestarse en un lugar para empezar a manifestarse en una persona, que era el Hijo. Por eso cuando Jesús habla en Apocalipsis y dice, yo estoy a la puerta y llamo, la iglesia no tiene sentido si no está en Cristo. La iglesia no es un lugar, la iglesia es la expresión de una vida, la expresión de una persona. Es el lugar donde Cristo está habitando y manifestándose en la tierra. Esa es la función de la iglesia. No es un lugar, no es un templo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero nos hemos acostumbrado a tantas situaciones, ¿no? No voy a la iglesia para cumplir, no me congrego para cumplir. ¿Por qué me congrego? Porque es el lugar donde tengo comunión con el cuerpo. Es el lugar donde funciono como cuerpo y donde se manifiesta la unidad del cuerpo y la edificación del cuerpo en amor. ¿Para qué? No para bienestar del cuerpo, porque el cuerpo no puede estar mejor de lo que está si está en Cristo, sino que no es para beneficio del cuerpo, sino para beneficio de un mundo que se está perdiendo. Es donde yo voy y recibo, es donde en unidad, donde voy obteniendo la unidad de la fe y donde todos vamos llegando, ¿no?, a la estatura del varón perfecto, y donde funcionamos como cuerpo, donde tenemos la oportunidad de ser edificados en amor, soportar a mi hermano y manifestar lo que digo, amar a Dios en la vida del que tengo al lado, ¿no? Ahora, esto no es una situación donde yo la realizo durante un tiempo. Este es el gran problema. Este es el gran problema y a lo que quería llegar hoy. Si yo considero que todo sucede en un lugar, si yo considero que la adoración al Padre sucede en un lugar, que la palabra la recibo en un lugar y que manifiesto a Cristo en un lugar, me queda todo un tiempo que vivo mi propia vida, que queda vacío de Cristo. Queda vacío de Cristo, ¿no? No adoramos al Padre durante la alabanza, adoramos al Padre en obediencia, porque la única adoración que el Padre recibe es la adoración de aquellos que han decidido perder su vida para hacer lo que el Padre dice. La obediencia es adoración, y la obediencia no depende de 2 horas que me reúno, sino que la obediencia son las 24 horas de mi vida. Entonces, la oportunidad de adorar al Padre no es solamente en una reunión, la oportunidad de adorar al Padre es cada día de mi vida, viviendo un evangelio que no es un mensaje, es una persona. Esa persona es una buena noticia y es Cristo, porque si Cristo entra a tu vida, entonces la vida empieza a fluir y hay posibilidad de regeneración para vos. Y ahora no podemos, vuelvo a lo que estaba diciendo, no podemos pensar que solo funciono como cristiano o solo funciono como hijo de Dios en la iglesia. Eso de ninguna manera es así.
porque justamente, ¿no? El sentido de la iglesia es manifestar a Cristo al punto de que nuestras vidas sean un culto racional de 24 horas los 7 días de la semana. Cuando me ven y cuando no me ven, cuando estoy delante del pastor o cuando no lo estoy, cuando están mis hermanos o no están mis hermanos, aún en ese momento. ¿Saben qué es más importante? El momento donde nadie nos ve, donde no tenemos compromiso con nadie, ese lugar donde pasan situaciones que absolutamente nadie te ve, es lo más importante para el Señor, porque ahí se manifiesta la verdadera movilización, lo que moviliza tu corazón. Ahí se manifiesta la verdadera naturaleza que opera en nuestras vidas. ¿Cuál es el gobierno que está gobernando nuestros corazones y nuestras mentes? Cuando nadie nos ve, es ahí donde se refleja la vida de Cristo. No cuando todos vamos y levantamos las manos y adoramos al Señor y cantamos y nos emocionamos. Porque en ese momento hemos dicho, Señor, por un instante de tu amor todo daría, pero nos vamos de ahí y no damos absolutamente nada, ni por una vida entregada en una cruz como hizo Jesucristo. Entonces, ¿de qué sirve lo que yo pueda decir? ¿De qué sirve lo que yo pueda cantar si no está respaldado por una vida que ha perdido todo por ir en pos de Cristo? Nada tiene que ver. Nada, de nada vale. El Señor dice, eso no es adoración, eso no me honra, eso no me glorifica, eso no me glorifica, eso lo que hace es que la gente vea nuestras vidas y no quiera conocer a Cristo, que no lo quiera conocer a Él. En la iglesia de los Hechos, en los comienzos de la iglesia, la gente veía a los que en ese momento eran la iglesia y querían permanecer y estaban dispuestos a perder la vida, pero en este momento muchos hermanos, dice, por culpa, dice, como leíamos el otro día, de distorsionamientos de la palabra, de formas, de estructuras que han cambiado, ¿no? La centralidad de Cristo por la centralidad del hombre, y de repente la estructura de la iglesia ha levantado hombres, ha levantado imágenes, ¿no? de aquellos que han tomado el lugar de Cristo, y que la iglesia se empezó a centrar en esas personas. Pero cuando Cristo realmente es el centro, cuando Él es el centro, entonces podemos funcionar, como decíamos, realmente como cuerpo, y podemos manifestar la vida y podemos ser columna y baluarte de la verdad como iglesia de Jesucristo, y no dándole importancia y preponderancia a ninguna otra cosa que no sea su vida, a ninguna otra cosa que no sea Cristo. Cristo es el centro, la iglesia es de Dios y nosotros le pertenecemos a Él, pero más allá de lo que nosotros digamos, más allá de lo que nosotros digamos. El otro video hablábamos de aquellos que en ese tiempo vendrán y dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagros, ¿no? Hicimos milagros, sanamos, profetizamos, hicimos cosas tremendas, juntamos multitudes, hicimos eventos tremendos, y Jesucristo le va a decir, no los conozco, no tienen parte conmigo, porque su corazón no me pertenece a mí, a Dios, sino que su corazón les pertenece a ustedes mismos, a sus propios deseos, porque lo que importa no es lo que hagamos, lo que importa es lo que manifiesta lo que estamos haciendo, la naturaleza que provoca ese hacer. Si no es Dios el que pone el querer, si no es Dios el que pone el querer, todo el hacer será en vano. Todo el hacer será en vano. Todo lo que nosotros hagamos será en vano. Podremos hacer un montón de cosas, pero si la vida de Cristo no está siendo formada en nosotros, si la vida de Cristo no está siendo formada en nosotros, entonces seguimos estando muertos espiritualmente. Si no hay nuevo nacimiento, no hay salvación. Si no hay nuevo nacimiento, no podemos ver el reino de Dios y su justicia. Si no estoy dispuesto a ir a la cruz juntamente con Cristo y vivir la misma experiencia de Cristo, no puedo enamorarme del poder de Dios. No puedo enamorarme del poder de Dios, porque ese poder opera en aquellos que han pasado por la cruz.
El mismo poder que levantó de Jesucristo de los muertos es el mismo que opera con nosotros. Si morimos juntamente con Él seremos glorificados, ¿no? Jesús hablándole a la mujer samaritana y la mujer samaritana diciéndole, ustedes adoran en aquel monte, nosotros adoramos en este monte, ustedes dicen que es en Jerusalén, nuestros padres adoraron en este monte, y Jesús le dijo, mujer, esto está a punto de cambiar. Esto está a punto de cambiar. El nuevo lugar de Cristo, el nuevo lugar de encuentro soy yo. El nuevo lugar de adoración soy yo. Él es el nuevo lugar de encuentro con el Padre, porque nadie va a Él, nadie va al Padre si no es a través de Cristo. Nadie va al Padre si no es a través de Cristo, pero tenemos que estar dispuestos a abandonar absolutamente todo, a tomar una decisión radical para nosotros de no seguir ni un lugar, ni un templo, ni nada que no sea Cristo. Nos reunimos en Él y no hay ningún lugar mejor que otro para adorarlo. Hay un solo lugar y ese lugar es el Hijo, en el cual vos y yo estamos incluidos. Y si estamos incluidos, entonces podemos adorarle, podemos hacer la voluntad del Padre y no va a ser un trabajo obedecerlo, sino que va a ser un disfrute. Podremos disfrutar del inmenso placer de formar parte, de ser parte del propósito, administradores, ¿no? De ese propósito eterno que se ha dispuesto desde los primeros tiempos a los últimos tiempos, que es que manifestemos el amor del Hijo, que podamos poner la otra mejilla, que podamos amar a quien nos maldice, que podamos bendecir a aquellos que nos hacen mal. Ahora, eso no es producto de un esfuerzo humano. No podés esforzarte para parecerte a Cristo. No es eso lo que nosotros tenemos que ser. No tenemos que ser más buenos, porque nada bueno hay en nosotros. Esa es la noticia. No hay nada bueno en nosotros. Todo lo que consideramos bueno tiene que morir, porque todo está contaminado, no tiene vida, ¿sí? Y ahí se está, bueno, para los que están en Instagram se frenó, ahí volvió. Y decía esto, ¿no? Que no hay vida fuera de Él y que nada podemos hacer sin Él, pero es una determinación, es una elección, ¿no? Dios respeta nuestras elecciones. No es lo que a veces vivimos, no es lo que Dios hubiera querido, pero Él respeta tu decisión de elegirlo a Él o no elegirlo. Pero no hay una manera intermedia de seguir a Dios. No es un esfuerzo en donde yo me tengo que parecer a Cristo, sino que lo único que tengo que hacer es menguar, es bajar para que Cristo sea manifestado en mí de una forma real, de una forma verdadera, no como un placebo, sino como un remedio, ¿no? Que realmente me rescata de una vida de condenación. No estamos en este mundo para estar viviendo algo a media, no estamos para estar titubeando, sino que estamos en este momento y en este tiempo determinante para acelerar la asimilación de que tengo que morir y nacer de nuevo y que Cristo tiene que ser formado en mí y que la vida que está creciendo dentro mío tiene que empezar a manifestarse produciendo obras que glorifiquen al Padre. ¿Qué significa que la vida de Cristo sea manifestada en mí? Que entonces esa vida va a producir lo necesario para que yo pueda amar, como decíamos recién, a quien no merece ser amado, perdonar a aquel que me hirió, no tener excusas para amar a mis hermanos, no tener excusas para realmente tener misericordia con los que necesitan, empatía, ¿no? Y eso, como dice la palabra de Dios, y todo esto que estamos hablando, que parece un montón de información,
pero yo sé que tu espíritu y mi espíritu reconocen la voz del Señor en lo que estamos hablando. Como dijo Cristo, yo soy el buen pastor y cuando yo hablo, mis ovejas escuchan, reconocen mi voz. Y yo sé que tu espíritu y mi espíritu reconocen que proviene del Padre y que nuestro espíritu se regocija cuando hablamos estas cosas, porque estamos hablando de cosas que se asimilan, que se revelan y que se entienden en un ámbito espiritual y que para una naturaleza humana es locura. Por eso es necesario que podamos acomodar lo espiritual a lo espiritual, asimilando rápidamente esto que estamos hablando, para que la vida se manifieste de tal manera que muchos puedan conocerle a Él. Pero si seguimos manifestando y hablando y viviendo como personas insatisfechas, entonces quiere decir que no lo hemos encontrado, que Cristo no está haciendo el gobierno en nosotros, porque si lo tengo a Él, tengo toda, y esto es tremendo, toda la plenitud de la deidad está en Él, y de esa plenitud tomamos todo, absolutamente todo. No puedo estar insatisfecho, no puedo estar incompleto, no puedo estar manifestándome como persona a quien le falta algo, porque si me falta algo, entonces no tengo a Cristo. Porque si lo tengo a Él, toda la plenitud de la deidad, todas las respuestas a las preguntas que te hiciste y que te vas a hacer, ya están solucionadas en Cristo. Toda la plenitud, todo está en Él. Es para que estemos completos, satisfechos, sin necesidad de otra cosa. Por eso las cosas de este mundo no nos afectan, no determinan nuestro gozo, nuestra alegría, porque nuestro gozo es Cristo y que Él esté en nosotros. No te pierdas de disfrutarlo a Él, de que Él sea el verdadero placer de tu vida. Pero hay una sola forma de seguirlo. Hay una sola forma de amarlo. Hay una sola forma de adorarlo. Y esta forma es abandonando todo lo que no es Él. Todo lo que no es Él no proviene de la vida, proviene de la muerte. Y todo lo que viene de Él es vida y es vida de verdad. Es una elección, es una determinación, no de un lugar, no de algo externo, sino que Dios está en nosotros. Cristo no está con nosotros, Jesús no está conmigo, está en mí. Y si Él está en mí, la unción está en mí, la vida está en mí, la paz está en mí, todo está en mí, porque en Él está absolutamente todo. No está en un lugar, no está en una persona humana, está en Cristo. Y Cristo está en mí. Y esa es nuestra plenitud, nuestro gozo, nuestra alegría. Y eso es lo que hace permanecer la casa en medio de la tormenta, que Cristo está en mí y es la roca. Si la casa se derrumbó, quiere decir que está edificada sobre la arena, que está edificada sobre mis propios deseos, sobre mi propia vida. Y eso proporciona la pérdida. Y eso tiene como consecuencia que la pérdida es tremenda. Pero si la casa se cayó, no vuelvas a construir en la arena, poné la roca, poné a Cristo y edifica tranquilo. Edifica tranquilo, porque quiere decir que Dios es el que está levantando la casa. Vendrán tormentas, vendrán nuevos desafíos, vendrán vientos adversos, pero nosotros estaremos tranquilos, sabiendo cuál es el cimiento de lo que hemos edificado. Tomemos esa determinación, tomemos la verdadera elección de no vivir una religión, un placebo, que tenga apariencia de verdad, pero que no contiene la vida. Tomemos la verdadera determinación de abandonar todo para ir a esa cruz
esa preciosa cruz con la cual Dios solucionó tu antigua naturaleza y mi antigua naturaleza y nos incluyó de vuelta en aquel del cual habíamos sido destituidos. Tremendo. Pero es tan necesario. Y a veces considero al Señor reiterativo, ¿no? Con algunos pensamientos, con algunas reflexiones. Pero yo sé que, como dice Fabián, está pegando en el clavo hasta que el clavo entre. Porque si esto no entra en nosotros, si esto no produce, ¿no?, una exhortación para vida en nosotros, entonces no podemos avanzar. Estamos trabados en la carrera, estamos detenidos, porque la carrera es hasta que todos lleguemos. Y si esto no está produciéndose en el cuerpo, entonces tenemos que frenar para que el cuerpo entienda, para que el cuerpo asimile y el cuerpo se convierta en un conductor de la vida, en un conductor de la vida. No es que llegue uno solo, no es que mi congregación esté bien, no es que mi congregación crezca, no es que mi congregación no esté activa o viva, es que todo el cuerpo llegue, es que todo el cuerpo tenga la vida y que la iglesia entendamos de una vez por todas que es una sola y que no nos pertenece a los hombres, sino que le pertenece a Dios. La iglesia es de Dios, ¿no? Y la iglesia tiene que manejarse de acuerdo a lo que Dios dice. En la iglesia de Dios no opinan los hombres, opina Dios, y los hombres obedecen, porque eso se llama adoración. Que Dios hable y que nosotros obedezcamos en amor, obrando y haciendo obras con alegría, con gozo, porque esa es la ofrenda que agrada al Señor. Que ofrendemos con alegría, que le demos a Él sabiendo que no es porque Él nos necesite, no es porque Él pueda ser servido por nosotros, sino porque nos amó primero y tenemos una desesperación por intentar devolver al Señor todo lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Nos dio vida. Tenés vida gracias a ese sacrificio, a ese plan, a esa crucifixión desde la eternidad que te devolvió a vos y a mí a esa preciosa gracia, a esa preciosa gloria, ¿no?, de la cual habíamos sido destituidos. Estábamos muertos, no había posibilidad para nosotros. Y hoy lo tenemos absolutamente todo en Cristo Jesús. Eso tiene que producir en vos una alegría, una sonrisa y una necesidad de compartir con aquellos que aún no lo han alcanzado esta tremenda noticia, convirtiéndote a vos y a mí en parte de un ministerio realmente importante, el ministerio de la reconciliación, que nos lleva a decirle a la gente: arrepiéntanse y reconcíliense con Dios, porque este es el momento indicado para hacerlo. No hay más tiempo, es el tiempo exacto, la hora está avanzada, el día se acerca, y de acá a poco, dice el Señor, haré mover la tierra y los mares, y vendrá el amado, y vendrá el amado, y vendrá el amado de las naciones. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Esto tiene que producirse con una urgencia. Miren, la urgencia no es volver a los templos, la urgencia no es volver a reunirnos, la urgencia es entender esto, porque si no, nos volveremos a reunir, nos volveremos a acomodar y volveremos a tomar ese placebo que no produce la vida. La urgencia es que nos hayamos quedado sin todo aquello que es Cristo. La urgencia es que entendamos la funcionabilidad del cuerpo, que Cristo está en nosotros, que la unción fue provista por Él y que no es un lugar. La iglesia no perdió poder
porque han cerrado los edificios. La iglesia pierde poder porque la vida de Cristo no está siendo proporcionada, porque la vida de Cristo ha dejado de correr en nosotros, porque nos hemos acomodado y nos hemos vuelto religiosos como aquellos que Jesús vino a reprender. Que esto sea la misma exhortación que esos fariseos recibieron. Que no tengamos la verdad delante de ellos y la matemos, porque amemos más una creencia, no que la vida, que amemos más una creencia que la verdad. No, que eso no nos pase, que eso no nos pase. Cuando la palabra dice que vuelvan al primer amor, el primer amor no es un tiempo, el primer amor es Cristo. El primer amor es Cristo. Volvamos al primer amor. Pongamos a Cristo en el lugar que tiene que tener. Y entonces será levantado en la tierra. Y veremos cómo Él atrae a todo el mundo a Él. Este es nuestro deseo y es lo que el Señor está pidiendo en este tiempo. Es lo que Él está queriendo. Esa es la altura. Eso es lo que Él espera de nosotros, que asimilemos rápidamente la verdad, para que podamos consolar con la misma consolación que recibimos de Él. Si alimentamos a los que tienen hambre, volverán a tener hambre. Si los enfermos se sanan, tal vez se volverán a enfermar. Pero si realmente les proporcionamos a través de la iglesia, a través de nuestra vida, la vida de Cristo, si reflejamos la gloria del Padre, entonces, como dijo Cristo, podrán comer de Él y nunca más tendrán hambre, nunca más tendrán sed, nunca más tendrán necesidad de otra cosa y los veremos al lado nuestro, no combatiendo, siendo compañeros y parte de este cuerpo hermoso que es el cuerpo de Cristo. Les mandamos un enorme abrazo a todos. Los amamos profundamente y los extrañamos, pero necesitamos que se nos revele. Necesitamos que se nos revele esta verdad y que podamos ser edificados por el Señor, fortalecidos por Él, de tal manera que manifestemos en este tiempo su amor, su gloria y su poder. Les mando un abrazo enorme, enorme a todos. Y nos estamos viendo en el próximo video. Seguimos comunicados. El lunes tenemos reunión con los hombres. Los jueves tenemos reunión yo no, mi esposa, con las mujeres. Y seguimos adelante como el Señor quiere que lo hagamos. ¿Sí? Les mandamos un abrazo a todos. Hasta la próxima. Chao.